y alabanza, que nuestras voces se junten para alabar al Señor. Porque dice la Escritura que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice eso. Entonces, toda lengua, pues es una maravilla, porque en esta mañana unos cuantos de creyentes, pues han empleado la boca y el corazón para alabar al Señor. En esta mañana el tema que nos va a ocupar es la conversión. ¿Por qué me convertí a Cristo? ¿Por qué? Tiene que haber un motivo. ¿Qué me cautivó de Jesús? Para que yo le dijera al Señor, Señor, ven a mi vida. Quiero que tú seas mi Señor. Mi voluntad queda condicionada a la tuya. Pasó eso, ¿verdad? Los himnos que hemos cantado esta mañana iban por ahí. Qué glorioso el cambio operado en mi ser cuando vino a mi vida el Señor, ¿ves? Esto es conversión. El día que Cristo llamó a la puerta de tu corazón y tú dijiste, pues, entra. Y Él entró. ¿Qué te parece? Es una persona única, maravillosa. Porque Él no vino a buscar personas que no tenían ninguna necesidad. Él dijo que había venido a buscar a los que estaban enfermos. Los sanos no tienen necesidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que no se sienten perdidos, pues no van a ir a Cristo. En el ministerio de Jesús muchas personas no recibieron a Cristo. No se vieron necesitados. Aquella mujer que tocó a Jesús porque tenía esa enfermedad de flujo de sangre, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Pues todos están tocando. Pero el Señor dijo, no, solo ha habido uno que me ha tocado. Solamente una persona fue con auténtica necesidad. Y el Señor dijo, ha venido uno porque yo he notado que de mí ha salido poder. Vaya. Esto significa que cuando una persona se acerca a Jesús con fe, el poder de Jesús va a esta persona. ¿No? Dice esto la Escritura, hablando del creyente sencillo, como tú, como yo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es para creyentes sencillos. Y para los grandes apóstoles, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que no hemos de confundirnos. Y no somos los grandes apóstoles, somos los sencillos creyentes. En la mesa de libros hablaba con una hermana muy amada que decía, el Señor nos ha dicho que hemos de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vaya, eso está muy bien. ¿Recuerdas, pastor? Digo, bueno, eso el Señor se lo dijo a los discípulos. ¿O no? No. A todos. Así, pues entonces tienes que hacer también lo que sigue ese versículo. Ese versículo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, sanar enfermos, resucitar muertos y limpiar leprosos. ¿Vas a hacer eso? Oh, eso no. Pues lo otro tampoco. No es para ti. No es para ti lo otro. Pero eso no quiere decir que el creyente no tenga que predicar el Evangelio. No.
grandes apóstoles. Porque para los grandes apóstoles es: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para los sencillos creyentes, como tú y como yo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estáis de acuerdo? Pero hemos de predicar el Evangelio como convertidos, claro que sí. ¿No dice eso la Escritura? Escribiendo Pablo a los tesalonicenses: partiendo de vosotros, creyentes sencillitos, ha sido anunciada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de forma que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Porque ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira que vendrá. Creyentes sencillos, partiendo de vosotros, vuestra fe se ha escampado. Pablo no tenía necesidad de decir a los Galacias: mira, estos creyentes de Tesalónica se han convertido. O a los de Filipos: estos creyentes de Tesalónica se han convertido. O a los de Éfeso: estos creyentes de Tesalónica se han convertido. No tenía necesidad de decirlo. Su fe se había escampado de tal forma que ya todo el mundo lo comentaba. Se convirtieron a Cristo. Y un día Cristo vino a tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste: Señor, ven y cámbiame? Porque solo una mujer le tocó, con auténtica fe, con auténtica necesidad. Ya lo había probado todo, pero ningún médico podía curarla. Ella había mirado dentro de su corazón y dentro de su corazón no tenía ninguna posibilidad de seguir con vida. Esa es la persona que va a Cristo, la que no tiene ninguna posibilidad de seguir con vida. Alfonso quizá no lo sepa, pero lo que estábamos en la mesa de libros y Pascual, no sé si se dieron cuenta, se acercó una mujer con una chica joven y estuvo mirando la mesa de libros. Yo observé y estuvo bastante minutos allí mirando. Y yo dije: no digas nada, deja a ver que miren algo y si quieren algo se lo das. Y entonces cogió una Biblia y dijo: ¿esta Biblia qué precio tiene? Capté que no eran creyentes. Y dije: bueno, te la vamos a regalar. Pero si quieres este librito que dice Café con Dios, toma un café con Dios o algo así, ¿verdad? Son meditaciones diarias. Digo, este librito te puede ir bien, porque tiene un poquito de mensaje y luego además tiene una pequeña explicación. Y la mujer, que era un poquito mayor, me dice: creo que le va a ir bien. Y entonces capté que pasaba algo raro. Y dije: ¿le va a ir bien? Sí, porque está muy enferma. Y me enseñó las manos la chica joven.
tenía las manos destrozadas, sin piel. Y entonces dijo que tenía un cáncer y estaba muy apurada. Esa es la persona que se acerca a la mesa de libros buscando salvación. Muy apurada. Un cáncer escampado por todo el cuerpo, su intestino, su páncreas. Así que cogí el libro y se lo di. Bueno, no te preocupes, este libro te va a ir bien. Léelo, tiene una meditación. Y si quieres consultar algo, pues le di mi teléfono. Y la mujer mayor dijo, coge el libro porque te va a ir bien. ¿Comprendes? El candidato a recibir a Cristo es una persona que se da cuenta del grave peligro que está corriendo. Es aquella persona que toca a Jesús porque su vida se escapa, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar a pecadores, no a justos. Por eso te encontró a ti y me encontró a mí. ¿Comprendes? Los demás se le daba un tratado, Alfonso le daba el tratado, y a unos 30 metros había una papelera. Y después de coger el tratado, iba a la papelera, la gran mayoría, otros lo llevaban. ¿Qué te cautivó de Jesús para que fueras a Él? ¿Cuál era tu necesidad? Que querías que Él interviniera en tu vida. Un convertido es una persona que ha rendido su voluntad a Cristo. Un convertido es el siervo del Señor, que su voluntad ha quedado condicionada a la voluntad del Señor. Ya no hay más. Si alguno está unido a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pueden ser cosas viejas gloriosas según la persona. Pero aunque sean gloriosas, tienen que pasar. Para que el Evangelio haga un impacto en nuestros corazones, tenemos que darnos cuenta del peligro en el que estábamos. Las personas que siguen a Jesús son aquellas que se han dado cuenta del peligro donde estaban. Una limosna para un pobre ciego. Este era el mensaje de Bartimeo. Cada día de su vida tenía el mismo mensaje. Una limosna para este pobre ciego, una limosna para este pobre ciego y una limosna para este pobre ciego. Así día tras día y año tras año. Este es el mensaje de Bartimeo en el camino. Una limosna para un pobre ciego. Pero un día, por ese camino pasó Jesús. Y él sintió que había más ruido de lo normal. Y entonces preguntó, ¿qué pasa que hay tanto ruido? Es que viene Jesús de Nazaret. Jesús, hijo de David, ten misericordia
mensaje cambió. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y su mensaje fue siempre el mismo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿sabes cuál fue el mensaje de la gente? Cállate. No has nacido ciego, confórmate. No molestes. Tus voces están molestando. Pero cuando uno tiene auténtica necesidad, ninguna voz le va a decir cállate. No tendrá autoridad para que se calle. Él aún gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque no se conformó a vivir ciego. ¿Te das cuenta? No se conformó a continuar su vida ciego. Cuando tuvo en su mente y en su corazón la posibilidad de que Cristo le cambiara, él clamó al Señor, porque tenía auténtica necesidad. Dos mensajes. Una limosna para un pobre ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Otro mensaje. Y Jesús se acerca a su vida y le dice: ¿qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Recíbela. Convertido. Nunca más volvió a ese camino y decir: una limosna para este pobre ciego. Nunca. Ese mensaje se acabó. Ahora es una persona que sigue a Cristo porque Cristo ha transformado su miseria en gloria. Un convertido. No sé si en esta mañana hay aquí alguna persona que sienta la necesidad de que Cristo venga a su corazón. Porque solo Él conoce tu corazón. Nadie más. Bartimeo cambió totalmente. Aquel ciego que se ponía diciendo una limosna, ahora es una persona que sigue a Jesús en el camino. Maravilloso, ¿verdad? Es un convertido. ¿Qué viste en Jesús para que te convirtieras en Él? ¿Qué viste? Cuando mirabas en tu corazón, ¿qué encontraste? Que dijiste: no estoy de acuerdo con esto. Quiero que el Señor me cambie, me transforme en otra persona. Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo. ¿Sí? Recordáis la historia, ¿verdad? Un religioso que la sociedad lo había etiquetado de persona honorable, espiritual, dinero, fiel a la ley. Y este hombre invitó a Jesús a que viniera a su casa a comer con él. Y Jesús fue a su casa. ¿Conoces la historia? Bella historia, ¿verdad?